Entonces, como les venía diciendo, el Eterno nos ha venido haciendo llamados y no solo, no solo en algunas áreas, sino en muchas áreas de nuestras vidas, ¿cierto? El estar buscándolo plenamente a Él, el que seamos un testimonio vivo, el que realmente andemos como Él quiere que nosotros andemos. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos sinceros, que lo estemos buscando realmente, no porque nos toca, no porque nos corresponde, sino que realmente que no esperemos, como lo habla la profecía de Sofonías, que no esperemos hasta el último momento cuando pasen las catástrofes, cuando pase todo eso, no esperemos hasta eso, sino que lo busquemos ahorita, ahorita que es tiempo, ahorita que estamos todavía en tiempo de la pesca, todavía en tiempo de misericordia, pues es cuando debemos de buscar y no esperar hasta llegar a escuchar o a decir estas palabras que va a decir el salmista, ¿sí? Y este salmo se escribe del juicio, después del castigo que el Eterno hace para Israel en dos momentos críticos a nivel histórico del pueblo de Israel, ¿sí? Y que también lo podemos tomar en tiempos críticos para nuestras vidas cuando pasamos ciertas situaciones. A veces llegamos a preguntar y llegamos a cuestionar a Dios en ciertas cosas, ¿sí? Entonces vamos a entrar directamente a este salmo. Como siempre, si tienen dudas, alzan la manita o me interrumpen y yo voy a estar pendiente, ¿sí? Para el que necesite hablar, ¿listo? Entonces, vamos a empezar. Denme un segundo, les comparto la presentación. Listo. Entonces, vamos a estar viendo acá el Salmo, ¿sí? Este Salmo que vamos a hablar hoy es el Salmo 74, uno de los salmos que realmente nos llama la atención y que es cuestionamiento, que a veces son los cuestionamientos que nosotros no hacemos, ¿cierto? Y este salmo tiene por título Oración inconclusa y vamos a ver que parece que la oración hubiera terminado inconclusa, que como que no hubiera tenido un final porque queda como terminada muy abrupta, ¿cierto? Pero sabemos que es porque realmente el Eterno, a pesar de que el escritor, el autor, le hace ciertas preguntas al Eterno, aún así el Eterno no le respondió de una vez y sabemos que el Eterno pues no nos responde, ¿cierto? A veces en el instante, en el momento, pero sí después, a lo largo de nuestras vidas o después de pasar la prueba, es que entendemos el por qué está pasando o el por qué estamos viviendo ciertas cosas. Es decir, a manera, a la vista del ser humano, esta oración podría quedar inconclusa, pero en el fondo sabemos que el Eterno siempre contesta nuestras oraciones, ¿cierto? Sea para darnos esperanza, sea para decirnos esta oración no te la voy a contestar y te la contesta como se la contestó a Job, ¿sí? Pues vamos a ir viendo en el camino realmente cómo el Eterno, pues nos quiere hablar también a nosotros a través de este salmo, a través de este salmo. Ay, qué pena con ustedes. Se me olvidó quitarle acá arriba el 67, 74. Me disculparán. De antemano les pido disculpas. Mire todo menos allá arriba. Entonces les pido disculpas. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir. Este salmo empieza con una introducción que dice Masquil de Asaph, ¿sí? Y este salmo lo escribió Asaph, es escrito por Asaph, ¿sí? Es uno de los que ya hemos estudiado varios salmos de Asaph, ¿cierto? Y en este vamos a ver a otro salmo de él, donde nos muestra esta palabra de masquil, ¿sí? ¿Qué significa esta masquil? Joseph en su audio dice que significa iluminación, ¿sí? Pero pues buscándolo en el Strong nos dio una palabra y sí puede llegar a significar ilustración, iluminación, perdón, a lo que dice él, pero en el Strong, si ustedes buscan, es el H4905, ¿sí? Que significa instructivo, ¿sí?
o didáctico, es decir, es un salmo didáctico o instructivo que nos va a mostrar algo, nos va a iluminar algo, nos va a enseñar algo, ¿sí? Eso es lo que podemos ver acá con el H7919. Y en el 7919 vemos que es sacal, ¿sí? Se los voy a acercar para que ustedes lo puedan ver. Esa casa calce que es de la raíz primera de qué, de comprender, de considerar, de pensar, ¿cierto? Y acá podemos empezar a ver, sí, que ya este salmo, pues, ¿qué nos lleva a hacer? Nos va a llevar a reflexionar, nos va a llevar a pensar, nos va a llevar a instruirnos también en ciertas cosas de nuestras vidas. ¿Listo? Eso es algo que nos va a llevar a hacer este salmo. Y este salmo, aunque Asaf pues escribió muchos más salmos, ¿cierto? Y ya lo hemos visto. Y Asaf es del que se escribió en el libro de Crónicas, ¿sí? En el capítulo 25 y allí se habla y se dice que era un músico y que parece que tocaba ya directamente en el tabernáculo. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, incluso ya hemos hablado varias veces de él, por eso no voy a entrar tanto a entrar en detalle quién era él. ¿Listo? Entonces, dentro de la tradición judía, y esto lo cita Joseph como un punto clave, les dejo de tarea que se averigüen si sí o no, ¿sí? Casi siempre les digo, todo lo que veamos acá en clase, todo lo que les pongamos, revisen si sí es cierto, si no es cierto, si nos estamos inventando algo, sean como los de Berea, que van y son minuciosos en buscar todo si realmente no se coman todo por entero, ¿no? Tenemos que hacer también nuestra parte de buscar. ¿Listo? Y se dice que entre la tradición judía, se dice que Sócrates se inspiró en estos escritos de Asaf, en los salmos de Asaf también, para hacer determinadas cosas o determinados escritos a lo largo de su vida, ¿sí? Es algo que realmente pues es un punto que nos deja con curiosidad, ¿cierto? La verdad no lo busqué porque no me alcanzó el tiempo. Entonces, para entrar ya de lleno a este salmo, toda la temática de este salmo está relacionada con la historia del pueblo de Israel. Y lo vamos a ver que en el pueblo de Israel hubieron dos sucesos muy importantes que marcaron toda la historia, ¿sí? Y en esos dos sucesos, pues es que se escribe este salmo, ¿sí? Y este salmo empieza diciendo, ¿por qué, oh Dios? Yo creo que cada uno de nosotros en cierto momento, en cierta circunstancia, por ciertas cosas que nos han pasado, hemos preguntado, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me toca vivir esto? ¿Cierto? En algún momento de nuestras vidas lo hemos pensado, lo hemos dicho, ¿cierto? Y son preguntas que a veces nos hacemos en medio de esta adversidad y acá nos podemos identificar si hemos hecho esta pregunta, si no la hemos hecho, ¿cierto? Pues podremos identificarnos cada uno de nosotros con este salmo, porque definitivamente empieza diciendo así. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué nos has desechado? Empieza diciendo. ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Imagínense eso, uno de nosotros sabiendo, o por lo menos Asaf, sabía todo lo que había hecho el pueblo y él lo empieza a decir ya más adelante, ¿sí? Y decir, ¿realmente nos has desechado? O sea, se preguntaba si Dios había dejado a sus ovejas, había dejado a su parado, ¿sí? Y esto lo dice en un contexto que él estaba viviendo y que lo podemos ver como proféticamente también se cumplió muchos años después. Él lo dice en el contexto del exilio a Babilonia, cuando pasó toda esta parte de Babilonia en el 586, más o menos,
¿sí? Que fue cuando se destruyó el primer templo. Él lo dice en eso. Él estaba en ese momento, estaba en el exilio viviendo y viendo cómo el pueblo pues estaba alejado de Dios y fuera de eso había visto el juicio de Dios en la nación, ¿sí? Pero también este salmo lo escribe de manera profética para hablar de qué, de lo que pasó en el 70 después de Cristo, donde también se destruyó el segundo templo, donde también hubo harta mortandad, donde también hubo muchas cosas, ¿sí? Y esta vez no lo vamos a relacionar mucho con Babilonia, ¿sí? Lo vamos a relacionar un poco más con la profecía, es decir, con lo que pasó en el año 70 escrito, de 70 después de Cristo, ¿sí? Entonces, a lo largo que vemos, realmente a nivel histórico parecería que Dios hubiera abandonado realmente al pueblo, ¿cierto? Parecería que Dios realmente hubiera dicho, ya no quiero saber de ti, me olvidé de ti, y por tantas cosas que habían pasado, ¿cierto? A pesar de que en ese momento en el que Asaf escribe, realmente el castigo o el juicio de Dios o la llamada atención o la disciplina que Dios le estaba haciendo al pueblo no era tan larga a lo que vivieron en Egipto, ¿no? ¿Quién se acuerda en Egipto cuánto tiempo tuvieron que estar viviendo o estuvieron como esclavos? 400 años. Exactamente, sí. 400 años, casi 430 está entre esas dos fechas o años, ¿sí? Y realmente, si vemos, pues de 400 años a 70 años, pues realmente 70 años, pues no es casi nada, ¿cierto? A diferencia de lo que vivieron en servidumbre. Y acá Asaf todavía se pregunta si realmente, a pesar de todo ese tiempo, pues el Eterno los iba a dejar. Pero vemos que hubo un exilio más largo que fue y que es el que se está viviendo hoy en día, que fue después del 70 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Israel se volvió a levantar, hasta que Israel volvió a ser una nación, un solo pueblo, ¿sí? ¿Cuándo se volvió a volver a levantar, ¿sí? ¿Cuándo se volvió a ver entre las naciones que se volviera a nombrar a Israel? Pues hasta no hace mucho, ¿cierto? Hace 75 años atrás fue que se levantó Israel, fue que realmente se levantó como nación. Entonces, esta disciplina del Eterno fue mucha más larga que lo que pasó para la época de Babilonia, ¿sí? Y muchos, yo creo que muchos a lo largo del pueblo judío, de la casa de Judá, realmente se preguntaron, ¿realmente nos has abandonado? ¿Cuándo podremos volver a nuestra patria? ¿Cuándo podremos volver a nuestra tierra, cierto? Y incluso hoy en día que estamos esperando la segunda venida, también nos hacemos la misma pregunta, ¿cierto? ¿Cuándo dejaremos de pasar en este exilio? ¿Cuándo terminará toda esta violencia? ¿Cuándo llegará la justicia del Eterno? ¿Hasta qué momento se cumplirá todo esto? Siempre nos hemos hecho esta pregunta y pareciera que el Eterno se hubiera olvidado de nosotros, se hubiera olvidado de del pueblo, ¿no? Y curiosamente eso es parte de lo que antes nosotros teníamos, o por lo menos a nivel teológico nos habían enseñado en el catolicismo, en la doctrina cristiana de diferentes denominaciones, no todas las enseñan, y es esta teología del reemplazo, esta teoría del reemplazo donde dice que Dios ya no está con Israel, que Dios los dejó porque mataron a Cristo, porque lo desecharon, porque no lo aceptaron. Entonces Dios los abandonó y escogió otro pueblo que pues ahora es lo que ellos llaman la iglesia, ¿cierto? Y aún así se dicen ser gentiles. Entonces vemos que curiosamente acá Asaf también estaba sintiendo eso, que Dios lo había abandonado. ¿Sí? Porque dice, se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado. Pero algo que curioso, y es que un pastor nunca abandona
sus ovejas. Nunca, por más descarriada o por más desobediente que sea su ovejita, nunca la deja. ¿Qué es lo que hace un pastor cuando la oveja se va, se pierde y cuando la encuentra, qué hace? ¿Le parte una patica? Exactamente, Ana Elsie, muy bien. Acá sí hay estudiosos. Eso me encanta que estén pilas en clases. Sí, exactamente. Cuando una ovejita se descarría, pues lo que hace el pastor es que le parte la patica y la sostiene encima de él, así como en la primera imagen. ¿Para qué? Para que ella se acostumbre al olor del pastor, se acostumbre a la voz de su pastor y tenga que obedecerlo, ¿sí? Es como una parte de disciplina, pero eso no quiere decir que el Eterno la haya dejado. Eso no quiere decir que su pastor la haya desechado y esté furioso y esté bravo y quiera desahogar su ira con ella, ¿cierto? Eso no es lo que hace. Y eso es algo que podemos ver, porque el Eterno en Salmo 23, uno que nos dice, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces acá es un ejemplo claro de que el Eterno también es como un pastor, ¿sí? Entonces, si el pastor con sus ovejas es así, ¿cuánto más es el Eterno con su pueblo? Él lo puede disciplinar, él lo puede castigar como una mamá a sus hijos, como un papá a su hijo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que lo haya desechado. Eso no quiere decir que se ha olvidado de él, ¿sí? Y eso es algo que nosotros vamos a ver a lo largo de las escrituras, que aunque nos dé varazos, que aunque nos rompa la patica, que aunque podamos decir que él nos abandonó, pero saber que realmente Él no está haciendo eso. Él sabe, Él conoce nuestra naturaleza, así como el pastor a las ovejas, conoce su naturaleza que a veces son rebeldes, que a veces no les gusta hacer caso, que a veces les gusta llevar la contraria, ¿cierto? Que a veces les gusta curiosear y saber qué es lo que hay en el mundo, ¿cierto? Eso mismo sabe el Eterno sabe nuestra naturaleza y por eso es que Él pues nos deja y no nos va a dejar del todo, ¿sí? ¿Quiénes somos realmente lo que nos apartamos del Eterno? Definitivamente somos nosotros, ¿cierto? Y Asaf sigue diciendo ahí en el verso 2 y dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. O sea, ¿qué le dice? Acuérdate del pacto que hiciste con tu congregación, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, acuérdate del pacto que hiciste en el monte de Sión, acuérdate de todas estas promesas que nos hiciste, no te olvides de ellas, no nos dejes allí, ¿cierto? Por eso es que les está diciendo, acuérdate, ¿sí? Y eso es algo que podemos ver, ¿sí? Y esto es algo que podemos entender, ¿no? Acá cuando entendemos esta palabra de redimiste, ¿sí? Esta palabra redimiste significa que comprar. ¿Y cómo el Eterno nos compró a cada uno de nosotros? Pues por precio de sangre, ¿cierto? Lo vemos en Egipto, cómo Él sacó a su pueblo, ¿por qué? Por la sangre de un cordero, así salvó a los primogénitos. Así rescató a todo el pueblo, fue el precio que se pagó, ¿sí? La sangre de un cordero. Para nuestra época y para nuestro tiempo, ¿quién es ese cordero y quién fue el que nos rescató y quién fue el que nos compró? Pues definitivamente. Entonces, ¿quién es el que nos compró? Pues Yeshua, ¿cierto? Nuestro Salvador, Él nos redimió, Él nos llamó. Cuando dice que nos redimiste para hacer la tribu de tu herencia, es decir, nos va a hacer familia de Jacob, nos va a hacer familia de Isaac, nos va a hacer familia de Abraham. O sea, vamos a entrar al pacto. Ya no estamos alejados, ya no estamos
desolados, ya no andamos sin familia, sin Dios, sin nada en el mundo, sino que definitivamente Él nos va a adoptar, ¿cierto? Entonces, cuando Dios compró a la familia de Jacob para ser su pueblo, ¿cuándo fue que Él pagó el precio para comprar la familia de Jacob o comprar a toda la familia de Jacob? Pues eso fue en Egipto, ¿cierto? Que lo redimió a precio de sangre, lo redimió a precio de un cordero, donde simbólicamente ellos tenían que pintar sus dinteles, ¿cierto? Para ser salvos, sino ¿qué pasaba si no pintaban sus dinteles? Si no la pintaban con sangre, ¿qué pasaba con ellos? Los mataban. Exactamente, se moría el primogénito. Y pues, ¿quién prefiere ver la muerte de uno de sus hijos? Pues nadie, es cierto, nadie estamos en eso. Y pues esta era la parte que él compró a los primogénitos y de los primogénitos compró al resto del pueblo, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos que definitivamente Dios hace y Dios nos quiere y Dios quiere que estemos como un pueblo redimido, como un pueblo que se distingue de las demás naciones. Y eso fue algo que el Eterno pidió, que simbólicamente nosotros fuéramos heredad de Él, que ya nos apartemos, ¿sí? Y seamos diferentes a todas las naciones, a todos los que estábamos en ese entonces, ¿no? Y para entender un poquito más esto que Asaf está diciendo, vamos a leer el Cántico de Moisés, que está en el capítulo 32. No lo vamos a leer todo porque definitivamente no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a leer solo unos versículos muy importantes para entender el por qué Asaf estaba diciendo que si realmente los olvidaste, sí, que si realmente los iba a desechar. Entonces dice en el capítulo 32, verso 1 de Deuteronomio, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre del Eterno proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Santo, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis al eterno pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Imagínate esa pregunta del verso 6. ¿Sí? Así le pagáis al eterno pueblo loco e ignorante todo lo que el Eterno les estaba dando, todo lo que el Eterno les estaba mostrando, les había enseñado a lo largo del desierto, aún así que había hecho el pueblo, les había desobedecido. Apenas en plena boda que hizo el pueblo, fue y hizo un becerro, ¿cierto? Se apartó. Después de cierto tiempo ya tenían avanzado, ya iban a salir, ya estaban llegando casi a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Prefirieron meterse con mujeres de Moab, hacer caso a la lujuria, hacer caso a todo esto. ¿Y qué pasó otra vez? Pues les vino disciplina. Por eso es que acá Moisés les llama la atención y les dice, ¿qué están haciendo? Ustedes, pueblo loco, ignorante, ¿por qué le pagan así al Eterno? Imagínense, ¿no? Tremendas palabras de Moisés. Y sigue el verso 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. ¿Cuáles tiempos? Donde el Eterno les daba todo, donde el Eterno les dio de todo. Y dice, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel.
Y este verso 8 es algo que a veces se nos pasa por alto, ¿sí? Y es que cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando dividió a los hijos de los hombres. Es decir, cuando nos dividió en naciones, cuando somos pueblos, naciones de diferentes lenguas. ¿Cuándo empezó a hacer eso? ¿Quién se acuerda un texto en Génesis que nos habla de esta división? La Torre de Babel. Exactamente. Ahí está, están peleando por quién habla primero. Sí, señorita. Exactamente, ¿sí? En la Torre de Babel es donde se da esta división, ¿sí? Y ese es el problema y hay un problema acá en la traducción, realmente hay donde dice en el verso 8 que según, o sea, que estableció los números de los pueblos según el número de los hijos de Israel, realmente no queda coherente, ¿sí? Porque entonces estableció reinos y a Israel lo apartó solo para él, para que lo iba a dividir en medio de las naciones, ¿cierto? No sé si ustedes se han preguntado, entonces acá, pues realmente es una traducción, una mala traducción que se hizo al español, ¿sí? Porque en la Septuaginta aparece realmente qué dice, si ustedes buscan en la Septuaginta, ¿sí? Cuando la pasaron al griego, ¿qué es lo que dice? Y la vemos acá, a este lado de acá, sí, se las voy a acercar, denme un momento, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los hijos según el número perdón, ahí no le cambié, de los hijos de Israel, y este lo vemos es acá abajito, perdón, es que era acá abajito la imagen. Acá, si vemos acá en el verso 8, ahí ustedes pueden ver que es de la Biblia todo.com, ustedes pueden buscar ahí la versión Septuaginta y lo pueden corroborar. Que dice, cuando repartía el Altísimo gentes como diseminaba hijos de Adán, o sea, como si los dividiera, fijó lindes de gente según el número de ángeles de Dios, es decir, según los ángeles caídos, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo acá. ¿Listo? Entonces, ahora sí nos queda más coherente, ¿cierto? Ahora sí decimos, bueno, entonces Dios no dividió a Israel en todas las naciones en ese entonces, aunque Israel también había caído en ese momento, ¿sí? Porque pues todos los hombres hicieron eso. Entonces podemos ver acá en la Septuaginta que realmente lo que nos habla es que de qué? De los Bene Elohim, de los hijos de Dios, ¿sí? De aquellos que Dios creó, de aquellos que Dios hizo, pero que se rebelaron contra él, que quisieron ser como él, que quisieron ser igual de poderosos a él, del cual él desechó. Pero cuando ellos vieron que Dios creó la humanidad, ¿qué quisieron hacer? Pues dijeron, acá vamos a ser adeptos, acá vamos a ser prosélitos, por así decirlo, vamos a ser los convertidos porque queremos que ellos hagan lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Pues quisieron doblegar al mundo, quisieron o quieren todavía acabar con la raza humana, acabar la creación de Dios y que toda la creación, es decir, toda la raza humana se vaya en contra del Eterno, ¿cierto? Y eso lo vemos desde Adán y Eva. ¿Qué pasó con el fruto? ¿Quién fue el que primero como que tentó y como que le dio a Eva la opción de decir, sí puedo comerlo, no va a pasar nada, no me voy a morir? ¿Sí? ¿Quién fue el que le atentó? ¿Quién fue el que le metió la cizaña a Eva? Pues Satanás, ¿cierto? Un ángel caído, el principal de todos. Entonces, desde esa época, desde ese fruto que hizo el hombre, yo quiero decidir y yo quiero apartarme del Eterno. Desde ese momento empezaron a hacer eso. Ya cuando llegaron a la Torre de Babel, pues, ¿qué pasó? Todos dijeron, ya no necesitamos de Dios, ya nosotros podemos nosotros solos.
Y entonces empezó a decir, vamos a hacernos un nombre, vamos a hacernos nosotros dueños de todo, y empezó lo que conocemos como el humanismo. Eso no es algo nuevo, eso ya ha pasado durante épocas, ¿sí? Y lo podemos ver a lo largo de los años, ¿sí? Entonces en Génesis nos cuenta, ¿cierto? Que antes de que llegaran los seres humanos, antes de que se dividiera todas estas lenguas allí en Babel, antes de que pasara todo eso, ya había pasado un juicio, ya había pasado algo de parte del Eterno por un mandamiento específico que ellos no estaban cumpliendo. ¿Cuál mandamiento en específico se recuerdan ustedes que ellos no cumplieron acá cuando se congregaron todos allí a hacer una fortificación, a hacer una torre para hacerse nombre ellos mismos? ¿Quién se acuerda? Bueno, eso lo vemos en Génesis 1. El mandamiento que el Eterno le dio a Adán y a Eva al principio, y que les dijo, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, es decir, no se sienten solo en su lugar, sino dispersen a lo largo de la tierra y llénenla, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué hicieron en ese momento en la Torre de Babel? Pues se quedaron solo en un solo lugar, se quedaron allí y empezaron a ir en contra de lo que el Eterno les estaba hablando, ¿sí? Empezaron a decir, ya no vamos a hacer nuestro propio nombre, nos vamos a independizar de Dios, ya no tenemos por qué estar con Él. Entonces, ¿qué dice? Pues nos vamos a independizar. Esa torre es símbolo de independencia, es símbolo del humanismo, es símbolo de que yo puedo hacer las cosas, es símbolo de que yo soy el Dios, todo gira alrededor de mí. ¿Sí? Eso fue lo que ellos le trataron y mostraron en ese momento. Pues que dijeron, ya queremos hacer nuestro propio imperio, lo mismo que sucedió con el hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Yo ya no necesito, dame la parte de la herencia, me voy, ya no quiero más de ti, yo ya no quiero estar acá arrumado, ya no quiero seguir tus reglas, quiero seguir mis reglas, quiero vivir a mi manera, quiero vivir como dicen por ahí, como a mí se me da la gana, ¿sí? Como yo pienso, como yo añoro, pues eso fue lo que hizo también la humanidad en este momento, ¿sí? Se desveló, se desheredó, quiso irse en contra del Eterno. Y por eso acá en el verso 8 que nos dije, ya traduciéndolo como debe ser, entonces cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando dividió a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de quienes, de los Bene y Elohim, es decir, hijos de Dios. ¿Mm? Imagínense eso, ¿no? Y pues a pesar de ello, ¿sería que ellos estaban locos? ¿Será que ellos no sabían lo que estaban haciendo allí en esto o lo que pasó en el capítulo 6 de por qué tanta desobediencia, de por qué tantas cosas, de que si ellos realmente creían en las estrellas, por qué ellos querían hacer columnas o torres tan grandes, ¿sí? Hacer pirámides y todo eso que los acercara al cielo, ¿para qué era que todos ellos estaban haciendo? Pues porque ellos entendían, ellos sabían que habían, hoy en día les dicen seres extraterrestres, pero sabían que había algo más que les podía enseñar. ¿Y quiénes eran esos? Pues los ángeles caídos, los cuales instruyeron a los hombres a hacer qué? Cosas que ellos no conocían como la guerra, como sacar el oro, como el maquillarse, todas estas cosas que ellos nunca pensaron, ¿sí? Y que definitivamente era algo que nosotros podríamos decir, ¿de dónde nos imaginamos hacer un arma de acero para cazar animales? ¿Cómo nos imaginamos hacer ciertas cosas para hacer eso? Y pues definitivamente esto no lo habla acá. Dime, ver. Yo tengo esa duda, Julia. ¿Y ellos de dónde aprendieron eso? Los ángeles caídos, ¿de dónde sabían eso ya? Los ángeles caídos lo sabían porque pues fueron creación de Dios. Dios les dio la sabiduría.
y pues son siervos de Dios, ¿no? Y hay preguntas que definitivamente esas no me vayas a decir sí, sí, si no, si cómo, porque realmente es difícil saberlo, ¿sí? Porque hay cosas que todavía no entendemos y menos cuando hablamos a nivel espiritual, ¿sí? Ok, gracias. Vale, no te preocupes, ¿listo? Entonces, igual no vamos a entrar en este tema, es como para entender un poquito más, ¿sí? Acerca de ellos y saber que no solo ellos, en Génesis sí, sino en casi todas las civilizaciones, en casi todos los imperios a quienes han adorado, a las estrellas, al sol y a la luna, ¿cierto? Tomándolos como si fueran seres espirituales, seres que los guían, seres que les ayudan a llevarlo, ¿cierto? Y eso es lo mismo que nos habla Job. Job en el libro de él, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿dónde está? Perdón, en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus brazos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas el alba y se regocijan todos los hijos de Dios. ¿Cómo sí que las estrellas van a alabar, van a cantar? Pues ¿de quién se está refiriendo acá el Eterno? Pues de los hijos, es decir, de los hijos de Dios, de lo que nosotros conocemos como ángeles en las escrituras, ¿sí? Pues estos seres espirituales y el hombre siempre ha entendido que hay algo que lo puede regir, hay algo que le puede dar el poder, ¿sí? Y eso lo podemos entender a lo largo de las escrituras. ¿Por qué el hombre va y adora ídolos? ¿Por qué va y adora todas estas? Porque quiere obtener poder, porque quiere obtener algo que definitivamente, y muchos que hacen, entrando ya un poquito a cosas que son no tan agradables, por lo menos esto del pacto con Satanás, pues ellos, ¿por qué lo hacen? Por querer poder, por querer fama, por querer fortuna, por querer todo esto, y pues esto mismo estaba pasando en ese entonces, ¿sí? Entonces, estos hijos de Dios que eran testigos de la creación, que eran y sabían qué era lo que pasaba, pues ellos realmente también conocían este tema, conocían de las entidades espirituales y conocían todo esto, ¿cierto? Porque entonces, ¿por qué Jesús habla de los demonios a lo largo de las escrituras? ¿Por qué se habla de entidades que aparecen? ¿Por qué Daniel sabía de ángeles? ¿Por qué Ezequiel nos habla de ángeles? ¿Por qué todos ellos hablan de ángeles? Hoy en día ya los conocen como extraterrestres. Ya hoy en día, no, a mí no me hable de ángeles, eso es muy espiritual, eso es muy religión, ¿cierto? Pero los extraterrestres sí, eso sí sabemos que existen y eso sí, son de otra dimensión, pero sí existen. Pero los ángeles que son lo mismo, son de otra dimensión que nosotros no distinguimos, que nosotros no conocemos, pero vienen siendo lo mismo. ¿Y por qué mucha gente adora a los extraterrestres, entre comillas? Porque buscan estar con ellos, porque quieren tener la sabiduría de ellos y siempre muestran a los extraterrestres hoy en día como si tuvieran la mejor o tuvieran un mayor entendimiento de todas las cosas. Por lo mismo, porque a nivel cultura, porque a pesar y aparte de todos los años, pues se ha sabido que ellos, y se da a entender y lo hemos sentido, pues que ellos quieren que nosotros nos volvamos rebeldes, volvamos la mano, nos le demos la espalda al Eterno, al que nos creó, y pues lo sigamos a ellos, ¿sí? Por eso es que desde esa época estos ángeles pues que empezaron a inspirar a la humanidad a que se unan a ellos, porque, ay, vea, usted se une a mí, yo le enseño a hacer esto, 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 y pues como veían que tenían resultados, como pueden ver que pueden conquistar más fácil, como pueden que podían hacerse a fama, a fortuna y a todo eso, pues que decían, sí, porque les parece muy fácil, ¿cierto? Y muchas veces cuando estábamos en el mundo, cuando esto pues preferíamos lo fácil. Ay, yo que quiero ir por allá, si eso es tan aburrido, ay, yo prefiero mi rumba, ¿sí? Pues es lo mismo que hacía ese entonces.
Veían que con Dios no les daba las cosas tan fáciles, tenían que trabajarlas, tenían que esto, y pues prefirieron irse en contra del Eterno. Y eso lo vemos desde civilizaciones muy antiguas, como las prehispánicas, como los mayas, aztecas, muiscas, chipchas, bueno, todas estas tribus o todas estas tribus indígenas, ¿sí? Pues esto, pero ellos eran locos, ellos eran tontos, ellos, ay, ingenuos, pobrecitos, no sabían lo que estaban haciendo. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Hoy en día, todos aquellos que quieren un acercamiento con los seres extraterrestres, ¿realmente creen que no es algo que existe y que es loco y que se inventa? No, cierto, ellos sabían, ellos saben y tienen y saben que ellos le pueden dar la tecnología, que ellos le pueden dar la capacidad, que ellos le pueden dar el entendimiento, porque entonces, ¿cómo hicieron esas pirámides que hoy en día ni siquiera el ser humano se explica cómo la hicieron? ¿Cómo hicieron todas esas torres? ¿Cómo hicieron todo eso? Y hoy en día no nos explicamos cómo las hicieron, ¿cierto? Y eso es algo que definitivamente y que la ciencia también ha reconocido, pues que eso ha sido algo sobrenatural que sucedió porque no saben ni cómo todavía explicar, a pesar de que tenemos la mayor tecnología a nivel histórico, pero aún así ni siquiera han podido replicar una pirámide, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos ver y que estos ángeles caídos, pues, ¿a qué han hecho más guerra? ¿Contra qué se han ido más? Pues han ido a querer la ciudad de Jerusalén, han querido la ciudad del gran rey. ¿Por qué? Porque esa ciudad no les pertenece. Porque Dios dijo, los voy a dividir a todos ustedes, les voy a dar todas las naciones, pero Israel me pertenece a mí. Israel es mi pueblo. Israel es mi nación y Canaán va a ser la tierra que yo escogí para mi nación. Eso es lo que ellos no quieren. Por eso es que Israel, por eso es que Jerusalén es la copa que va a hacer rebosar a las naciones, es la copa que busca las naciones, es lo que más quieren y por eso Israel o Jerusalén, pues ha sido atacado, es donde más conflicto hay, a pesar de que se llama ciudad de paz, ¿sí? A pesar de eso, por eso es que ha sido más atacada. Y seguimos en el verso 9 de este Deuteronomio 32. Dice, porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como águila que excita a su nidada. ¿Qué quiere decir acá como excita su nidada? Eso quiere decir que la sacude, que la estremece, que la entrenó, que la disciplinó, así como el águila guía a su gorrión, guía a su polluelo, guía a su bebecito, a su hijo, ¿sí? Así como ellos le sacuden el nido y los ponen a volar y los tiran allá a volar y a ver si aletean y mientras que van aletando, pues ellos están pendientes y cuando ven que se va a estrellar, ¡pum!, los cogen y lo alzan así sobre las alas. Y vuelven y lo lanzan así hasta que, ¿qué? Hasta que aprenden a volar. Lo mismo el Eterno hace con nosotros. El Eterno nos está sacudiendo siempre, nos está poniendo pruebas, nos está poniendo adversidades. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que nos entrenemos, para lo que Él tiene preparado para nosotros. Y sigue en el verso 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas, lo que les acabo de explicar. 12. El Eterno solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Es decir, ¿quién instruyó a Israel? Solo Dios. Y solo Dios ha querido instruirlo. Un Dios extraño, él no quiere compartir la gloria con nadie. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo Israel?
Así como en Génesis 6 se apartaron los hombres de Dios, asimismo hizo el pueblo con Dios, se apartó de él, empezó a buscar sus ídolos, empezó a adorar a estos mismos ángeles caídos, ¿sí? Que ya estaban en estatuas, que ya están en todo eso, y eso mismo hizo Israel. Y dice en el verso 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequillas de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. ¿Qué quiere decir? Les di de todo. Les di una tierra que fluye leche y miel, donde tienen bendiciones, donde no les va a hacer falta nada. ¿Y qué pasó? Después de esto que entraron a la tierra prometida, que empezaron a hacer su casa, que empezaron a hacer todo esto, pues se empezaron también a hacer lo mismo que estos ángeles caídos. Por eso dice el verso 15, pero engordó Jerusún. Acá cuando habla de Jerusún, también es un sinónimo de Israel. Lo podemos ver en el Strong, en el H3484, que dice Yeshurun, bueno, ahí lo podemos ver, que dice nombre simbólico para quién, para Israel, ¿sí? ¿Qué dice? Entonces, si lo cambiamos, entonces, pero engordó Israel y tiró coces, te engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira ¿con qué? Con abominaciones. Hicieron lo mismo que los de Babel. Se fueron en contra del Eterno. Prefirieron la idolatría, prefirieron sus ídolos falsos, prefirieron estos ángeles caídos que buscar realmente al que los salvó, realmente al que los dio todo. Y a veces nosotros somos así. A veces en vez de buscar al Eterno, ¿a quién buscamos? A veces en vez de ir al Eterno y pedir consuelo en Él, ¿a quién vamos? ¿Sí? Y eso es algo que el pueblo estaba haciendo y sigue en el verso 17. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios creador, del que te creó. Imagínense lo que llegó a ser Israel. Y vemos que eso no solo pasó en la época de Moisés. A lo largo de la historia, ¿qué ha pasado con el pueblo? ¿Qué pasó en la época de los jueces? ¿Qué pasó en la época de Salomón? ¿Qué pasó en la época de todos los reyes? ¿Qué pasaba en la época de Jesucristo? ¿Qué pasaba hoy en día y qué está pasando hoy en día? El pueblo todavía, nuestra nación, son muy pocos los que realmente quieren seguir al Eterno. Y esto es definitivamente es como la advertencia de Dios diciéndole, bueno, ¿a dónde estás mirando? ¿A dónde estamos mirando? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Sí? Y acá es donde definitivamente, ¿qué hizo? Pues se apartaron del pacto, prefirieron apartarse de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob y seguir su propio camino, seguir su propio pensamiento, seguir su propia filosofía. Ahora sí podemos entender por qué Asaf dice esto, que es como si él dijera, ¿por qué nos dejas ir? O sea, ¿por qué dejas que tus ovejas se vayan? Y ahora sí podemos entender también por qué Dios dice y no te va a impedir irte con dioses ajenos. Si te quieres ir, pues dice, yo soy un caballero, yo te dejo ir, yo no te lo voy a impedir. Y esto realmente, incluso en Israel y los que han estado en clase conmigo, yo les mostré donde todavía se muestra esta parte donde Jeroboam
puso un becerro de oro, todavía existe ruinas de esto, y si ustedes buscan también hay ruinas de otros, por lo menos está las ruinas del dios Pan, y hay otras ruinas que podemos ver que realmente todo esto ha existido. Pero realmente vemos que esto de que adoraban y esta mitología griega de todos estos seres del Olimpo, estos dioses, pues realmente estos son los mismos que se identifican con los ángeles caídos. Eso no es algo que ellos se hayan inventado porque sí. Sí, esto del dios Pan que tenga, que sea mitad cabra y mitad hombre, pues eso tampoco es algo que se lo hayan inventado, ¿sí? Entonces, todas las civilizaciones, todos los imperios a lo largo del mundo, todas las naciones a lo largo a nivel mundial, pues, ¿qué es lo que hacen? Adorar a deidades, adorar a dioses que pensamos a veces que son mentiras, que son mitos, que eso no existe, pero se la rinden a estos ángeles caídos, ¿sí? Y ahí podemos ver una foto del dios Pan, ¿sí? Y vamos a ver que Alejandro Magno, que fue un gran conquistador, que hizo grandes conquistas, que a lo largo de su corta edad, a menos de 30 años, conquistó casi todo lo que era de Roma, todo el imperio romano, la mayor parte la conquistó él, ¿sí? ¿Y qué dice? Pues él, ¿a quién adoraba? Él adoraba a este dios Pan, ¿sí? Lo vimos hace como 15 días, ¿sí? Que era el Dios del todo, ¿cierto? Es lo mismo o también se le conoce como un pastor, el Dios pastor, ¿sí? Entonces, a él también se le venera y si podemos ver, pues realmente es una imagen que simboliza a Satanás. Y si ustedes se ponen a buscar o si ustedes conocen esto del satanismo, pues vamos a ver que el pentagrama, pues tiene también, que es este pentagrama que hace referencia al satanismo, pues ellos tienen que su símbolo que es el pentagrama y la cara de un macho cabrío, ¿sí? Que representa realmente a su líder, que es Satanás, ¿no? Entonces podemos ver esto, que realmente este engaño que está de todo esto, va a llegar el momento en que ¿qué? Se va a derrumbar. Y esto lo podemos ver, por eso es que Assad pregunta todo esto, por eso es que él dice, ¿cómo así? Y no solo lo podemos ver a lo largo de la historia, podemos ver nomás una visión donde el Eterno se lleva a Ezequiel a las malas y le dice, entra en el templo. Le dice, escarba, entra al templo y mira lo que hay en el templo. ¿Qué había dentro del templo? Estaba la menorá, estaba todo eso, pero también estaban estos ídolos de piedra y de barro, a los cuales todos los sacerdotes estaban adorando a esos ídolos en vez de estar haciendo lo que les corresponde. Imagínense, ¿no? Tremendo ver eso y saber que un pueblo que Dios escogió prefirieron hacer lo malo. Por eso es que él sigue diciendo en el verso 3 del Salmo 74, Asaf sigue diciendo, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. ¿Qué pasó en el santuario? ¿Qué pasó cuando Roma invadió el santuario? ¿Qué pasó cuando Babilonia destruyó el templo? Pues se llevaron todo, se llevaron todas las cosas preciosas del templo, se llevaron todo eso e incluso en el mismo templo pusieron dioses que no eran, ¿sí? Y pusieron cosas que no. Y hay muchos que dicen, ¿sí? Que el templo llevaba ídolos, ¿sí? Y que por eso fue destruido, ¿sí? Y eso lo dicen los rabinos, ¿sí? Que tanto el primer templo fue destruido por la idolatría y el segundo templo también. Y seguimos en el verso 4 y pues vemos que eso no es mentira, ¿no? Ezequiel que vio, Jeremías que decía, pues los profetas confirman todo esto. Y el verso 4 que dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Cuando hablamos de divisas, ¿a qué se está refiriendo? A los estandartes, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Pues cuando ellos ponían, y algo que pasaba en el imperio, en los imperios antiguos, era que, ¿qué? Que cada vez que un pueblo conquistaba, por lo menos eso lo podemos ver con Sennacherib. ¿Qué decía Sennacherib? Pues he vencido a todos estos dioses, ¿cómo no voy a poder vencer al Dios de Israel? Si vencía a Samaria, que decían creer en lo mismo, pues cuánto no más no los voy a vencer a ustedes. ¿Sí? Porque quiere demostrar que mi Dios puede más que todos ustedes. Eso era lo que simboliza el estandarte para imperios anteriores, que era que si ellos ponían el estandarte en alguna nación, decía que ese Dios había ganado. Y eso querían hacerlo, por eso dice, han puesto estandartes por señales, han puesto como si hubieran ganado, como si hubieran conquistado la tierra de Israel, ¿sí? A eso se refiere, como diciendo, mis dioses son mejores, son más fuertes que el Dios de Israel. Eso estaba hablando acá Asaf. Entonces, Asaf nos enseña, ¿cierto?, de que debemos orar, de que debemos pedir que Dios haga algo también por nosotros, más no tanto por nosotros, sino ¿por qué? Por su nombre, para que su nombre no sea blasfemado, para que su nombre no sea deshonrado, para que su nombre no sea burlado en medio de las naciones. Porque si nosotros como hijos de Dios nos está yendo mal es porque ¿qué? ¿Y qué van a decir las naciones? ¿Qué ha dicho tu familia cuando tú estás mal económicamente, cuando andas enfermo? ¿Qué te dicen y qué es lo primero que dicen? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cierto? No es que tu Dios es el rey del oro y la plata, no es que tu Dios es no sé qué, y lo dicen en tono de qué, de burla, ¿cierto? De querer burlarse de nosotros. Entonces, nuestro testimonio, nuestra vida también ayuda a esto, ¿sí? Y por eso es que nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Cierto? Como preguntaba el autor, ¿cierto? Pero aún así sabemos que es porque fallamos, porque hemos pecado, porque definitivamente, incluso no solo por eso, Dios también nos pone a prueba, nos pone a mirar si realmente lo que estamos diciendo es verdad, si realmente lo que estamos hablando se cumple en nuestras vidas, pues no nos prueba para él saberlo, sino para que ¿quiénes? Para que nosotros conozcamos si realmente estamos viendo bien o realmente estamos hablando por hablar. Él lo hace para eso, ¿sí? Y sigue en el verso 5. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de un tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Es decir, ¿qué hicieron? Así como fueron o como así como alguien va y tala los árboles en medio del bosque, así hicieron con el templo del Eterno. Lo quebraron, lo rompieron, se robaron todo, se llevaron todo e incluso hicieron cosas semejantes. Y hay un tratado en el Talmud, ¿sí? Que habla Joseph ahí en el audio, yo lo busqué y se llama el Tratado de Wittin, lo pueden encontrar así, que incluso acá les dejo el link, el que lo quiera pues me lo pide y yo se los puedo enviar. Entonces, ¿qué dice el Tratado de Wittin en la sesión 56b-9? Dice lo siguiente, y esto fue algo que Tito hizo cuando entró en el templo para la época del 70 después de Cristo. ¿Qué le dijo Tito? ¿Qué le dijo Tito a hacer cuando conquistó el templo? Tomó a una prostituta con la mano y la entró al lugar santísimo con ella. Él entonces hacía fuera un rollo de la Torá por debajo de él y cometió un pecado, es decir, tuvo relaciones sexuales sobre él mismo. Luego tomó una espada y cortó la cortina que separaba el santuario del lugar santísimo y se realizó un milagro y brotó sangre, ¿sí? Y al ver la sangre que equivocadamente pensó que se había matado, o sea, equivocadamente, ¿qué pensó?
que Dios había muerto. Pues nosotros sabemos que eso es ilógico, ¿cierto? Y sigue diciendo, aquí él terminó en un mismo eufonismo para Dios. Tito vio sangre saliendo de la cortina en el lugar de reunión de Dios, el templo, y la tomó como señal de que había logrado matar a Dios mismo. Como se dice, tus enemigos rugen en medio de tu altar de reunión, han establecido sus propias señales para señales. Imagínense, ¿no? ¿Qué cosas no vemos y qué cosas no encontramos acá? Y esto realmente nos ayuda a entender y nos ayuda a ver que esto está conectado con lo que pasó, ¿sí? Con lo que pasó con Yeshua cuando estaba allí en el tiempo en el que él estaba muriendo, cuando él entregó su espíritu en la cruz y dijo, consumado es, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda? Se Acá mi mamá ya me lo rasgaron, dijo. Dime, Pedro. se rasgó el velo que cubría el templo. Exactamente, se rasgó el velo. Eso mismo, pues nos lleva también a ver que es como si Dios se hubiera apartado de ellos, como si esto, pero vemos que realmente es una tragedia, ¿cierto? Que esto tendría que pagar. Había alguien que tenía que pagar por el pecado, había alguien que tenía que ponerse en el lugar, había alguien que tenía que cambiar la sangre culpable por una sangre. Y por eso en Romanos 5:8 que nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos santificó? ¿Quién nos dio salvación? Y esto nos lo muestra Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, no Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados, de sus transgresiones. Y sigue en el verso 7 del Salmo 74. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Y vemos que esto se cumplió, ¿no? Y acá cuando habla de sinagogas, si ustedes lo buscan en el hebreo, en el Strong, es el H4150 que es Moed, y está hablando directamente de festividades, de asambleas, de festividad, de fiesta. Esto se relaciona con las fiestas del Eterno. Por eso dice, han quemado todas las festividades de Dios en la tierra. ¿Qué pasó después del 70 después de Cristo? ¿Se volvieron a celebrar las festividades? ¿Alguien conocía de las festividades de Israel? No, hasta que se estableció Israel como nación, no. ¿Qué pasó con el Shabbat? ¿Lo volvimos a celebrar? Se cambió, ¿cierto? Se cambió de día, lo empezaron a decir que no, que eso no tenía que hacer, después se empezó a cambiar la fiesta, la fecha de la Pascua y así sucesivamente hasta que se fueron olvidando las fiestas del Eterno y se cambiaron por cosas paganas, por festividades para adorar a Dios. Y algo que estaba en la clase que estaba dando el miércoles, una chica pues resultó y le acertó al punto porque dijo pues realmente nosotros pues celebramos el nacimiento de un niño, pero el nacimiento del niño que celebramos de realmente quién ¿era Jesús o era Tamuz? Estábamos celebrando el nacimiento de Tamuz. Nosotros pensábamos que era para Yeshua, pero realmente a quién le estábamos celebrando es un nacimiento a Tamuz. Imagínense, ¿no? Tanta era la ignorancia de nosotros, tanto eran las cosas, lo puedo decir acá porque ya la mayoría de nosotros somos estudiosos, ¿sí? No lo vamos a sacar fuera de contexto y realmente pues podemos ver que todo esto se fue dañando, todo esto se fue partiendo. ¿Por qué?
por el mismo pueblo, por estar metidos en lo que no debían estar. Y sigue en el verso 9 del Salmo 74. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. No hay más señales del Eterno, ya no hay profeta que nos diga qué debemos de hacer, ya no hay profeta que hable, ya no hay profeta que nos diga hasta cuándo. La misma oración que hizo David, ¿hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo viviremos así? No sé si ustedes se lo han dicho al Eterno. ¿Cuándo vamos a ver justicia? ¿Cuándo estaremos en tu reino? ¿Cuándo se acabará esta maldad de este mundo, cierto? Pues esto de guardar las festividades, pues, ¿qué son? Señales. No vemos ya nuestras señales, ya no vemos nuestras festividades, ya no estamos guardando algo que sabemos que va a pasar, la sombra de lo que ha de venir. Dejamos de hacerlo, dejamos de seguir al Eterno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues nadie puede decir que esto cuándo va a terminar, ¿cierto? No sabemos cuándo el Eterno vaya a llegar, si en medio año, si en 10 años, si en 5 años, si el año entrante, si este mismo año, no sabemos, ¿cierto? Aunque puede ser triste para nosotros, pero también podemos saber y conocer que realmente todavía Dios tiene misericordia porque todavía está esperando que mucho pueblo llegue ante él, llegue a humillarse ante él, ¿sí? Y por eso en el verso 10 sigue diciendo, ¿hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Ha de estar hablando sandeces de ti? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el que está hablando en contra del Eterno? ¿Quién es el que siempre ha querido acabar y que toda la humanidad se vaya en contra de él? Pues ya lo conocemos, ¿cierto? Satanás, el adversario, el cual él no ha querido acabar con Dios, no va a poder acabarlo, por más que él piense acabarlo, no va a poder acabarlo, ¿cierto? Y sigue en el verso 11. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Y acá hay que nos está hablando. Pues, ¿por qué retardas tu justicia? Y es algo que yo sí prefiero que él retarde su justicia por ahora. ¿Por qué? Porque su justicia va a ser tan dura y su justicia pues no va a esperar a que nosotros decidamos si sí o no y siempre estemos tambaleando, sino que vamos a tener que decidir sí o sí. O estamos con Dios o estamos con el mundo. ¿Sí? Todavía, por eso dice, ¿por qué retardas? Pues porque todavía Dios está esperando, todavía Dios está en pausa, todavía Dios dice, no, todavía no es el momento, vamos a darles más tiempo, más tiempo. Pero sabemos que ese tiempo, que esa misericordia también tiene un límite, ¿cierto? Entonces acá vemos que Israel, pues a nivel histórico, a nivel bíblico, ha sido un testigo de Dios, ha entendido, nos ha mostrado que realmente todas estas profecías escritas se escribieron como testimonio de que Dios es real, nos dan confianza de que realmente hay un Dios vivo, porque Israel por sí solo como nación hubiera existido. Con toda la historia que hemos visto, Israel por sí solo hubiera existido, por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, como ellos hoy en día piensan, o como nosotros a veces pensamos que por nuestros méritos, que por nuestras fuerzas yo soy salvo, yo soy independiente. Pues no, No. exactamente, Tony, no. Nosotros no nos salvamos porque sí. Dios, ¿por qué salvó a Israel? Por amor a Abraham, por amor a David, por amor a todas las promesas que él hizo y por el juramento que hizo en Génesis 15, donde él juró por él mismo, donde quién fue el que juró y pasó por entre los animales donde hizo ese pacto, pues quién fue el que juró, el Eterno. Porque si Abraham hubiera jurado, pues imagínate ya dónde hubiéramos estado nosotros. No estaríamos vivos.
¿sí? Entonces esta oración realmente de Asaf pues va a quedar inconclusa. ¿Por qué? Porque no vio la respuesta del Eterno. Por eso esta segunda parte, o sea, esta parte que ya vamos a ver, ya casi vamos a finalizar, ya aquí para allá, ya es un poquito más rápido, ya vamos a ver qué termina, es que confiando en el Eterno, diciendo, bueno, a pesar de lo que estoy viendo, a pesar de que veo devastación, a pesar de que veo que mi pueblo está esclavizado, que estamos en una nación que no es la tuya, que no es la que nos prometió, que estamos acá en medio de idolatría, de devastación, de maldad, a pesar de eso, sigo confiando en ti. Lo mismo que dijo Daniel, lo mismo que dijeron muchos de los profetas. Confío en ti. Por eso sigue el verso 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. ¿Dios es qué? Mi rey. Dios es mi amo. Dios es mi dueño. El que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Acá cuando quebrantaste y habla de cabezas de monstruos en las aguas, pues de quién está hablando y a quién hace referencia. A Egipto cuando cayó en medio de las aguas, cuando estaban persiguiendo al pueblo de Israel. ¿Sí? Eso es una alegoría a este suceso que pasó para la época de Moisés en el libro de Éxodo, ¿sí? Sigue el verso 14. Magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Igual está hablando también alegóricamente a Faraón, a todo el pueblo de Faraón, de Egipto, ¿sí? Para su época. Y sigue el 15. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos, secaste, perdón, secaste ríos impetuosos. ¿A qué hace referencia? A cuando Josué pasó por el río Jordán con todo el pueblo, a pesar de que él estaba temeroso, a pesar de que el pueblo no le creía, el Eterno le mostró su gran fuerza y desde allí afirmó su liderazgo ante el pueblo y su confianza, ¿sí? Entonces vemos acá que todas estas alegorías son de lo que Dios ha hecho con Israel, de lo que y saber que nosotros también debemos de tener esta misma confianza en el Eterno. Y el verso 16, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Como quien dice, este verso 1 de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si yo creo en este verso, ¿por qué no he de confiar en él? Si todavía está el cielo, si todavía está la tierra, ¿por qué no confiar en él? Que él me va a ayudar a salir de cualquier adversidad, que a pesar de que vea negra la situación, de que a pesar que vea que no sale el sol, de que a pesar que parezca que no amaneciera, ¿qué pasa? Sabemos que Él está ahí. Sabemos que va a llegar el momento de su redención. Sabemos que va a llegar el momento en que Él nos llame. Sabemos que va a llegar el momento en que traerá paz a nuestra vida. Sabremos que Dios va a sanarnos. Sabremos que Dios nos va a sacar del lugar de donde estamos. Sea o no sea de la situación que estés pasando, Dios te va a sacar. Dios te va a fortalecer para poder pasar sobre ese lugar. Dios va a estar allí porque ¿qué? Porque Él fijó los términos de la tierra. Si el mar no sobrepasa los lugares que no tiene que sobrepasar, pues sabemos que Dios todavía está allá. Si el cielo no se ha caído sobre nosotros es porque Dios todavía está ahí con nosotros. Entonces, este es el principio que debemos de atender. A pesar de que estemos abrumados por la adversidad, a pesar de que no encontremos salida, a pesar de que sintamos que no tenemos por dónde ir, para dónde acudir, solo alcemos la mirada y subámosla al cielo y miremos y esperemos en él. Sepamos que como estos cielos todavía no están, todavía la presencia del Eterno está. Todavía tenemos a Él de nuestro lado.
¿sí? Entonces, esto es algo que también los apóstoles, y cada vez que ellos estaban en situaciones difíciles, ¿qué hacían? Cuando a Esteban lo estaba matando, ¿él que estaba mirando? ¿A la gente a su alrededor o a dónde estaba mirando? Exactamente, estaba mirando al cielo. Siempre en adversidades, Jeremías cuando oraba, David cuando oraba, Jesús cuando se humillaba, ¿hacia dónde estaban siempre mirando? Hacia el cielo. Y esa debe ser siempre nuestra oración. Lo mismo que dice Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Les pregunto, ¿hay alguien que sea extranjero y no sea del pueblo de Israel? ¿Hay alguien que siga diciendo que es gentil? ¿Hay alguien que crea que no es parte del pueblo? Si tú dices creer en Dios, él te va a guardar porque eres parte de su pueblo, eres su oveja escogida, eres su real sacerdocio, eres su tesoro. Él te está guardando, sin importar dónde estés, Él está allí. Por eso tenemos que tener confianza que Dios está allí con Rocío en Acapulco, que Dios está con cualquier gente que está pasando situaciones difíciles, que está pasando cosas semejantes. Dios está con ellos. Debemos de confiar, debemos depender de Él cada día más. Y más ahora que se están apresurando las cosas. En vez de estar mirando alrededor, en vez de estar esperando a ver si realmente se va a levantar esto, si realmente falta esto, no miremos lo que nos falta. No miremos lo que nos hace daño, no miremos a todo eso, sino a quién debemos de mirar, al Eterno. Ni a derecha ni a izquierda nos podemos desviar, porque qué tal en el momento que te desvíes, pase algo y no puedas estar con Él. Y esto es algo que el Eterno nos ha estado llamando, no sé si ustedes lo han sentido, pero es como que algo que el Eterno nos está diciendo, pilas, pilas, no te alejes de mí, estás conmigo, yo te ayudo, yo te sustento, yo te proveo. ¿Qué fue lo que no le dijo a Israel para que no se apartara de él y ellos que estaban haciendo? O a veces nosotros que preferimos. Y sigue en el verso 18 del capítulo 74 de Salmos, que dice, acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado al Eterno y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Bueno, acá les hago otra pregunta. En las escrituras, ¿quién es la tórtola? Tu pueblo, Dime, Pedro. tu pueblo, Exactamente, su pueblo. Vero, ¿ibas a decir algo? Es que no te alcancé a entender muy bien la pregunta, Julie. Perdone. La tórtola, ¿a quién hace referencia en las escrituras? En el libro de Oseas. ¿A los que están esparcidos y perdidos del pueblo? Exactamente, sí, a las 10 tribus, a Israel, a la casa del norte, a esas hace referencia a la tórtola. Y eso lo podemos ver, perdón. Y eso lo podemos ver en el libro de Cantar de los Cantares, cuando llama paloma mía, amiga mía, ¿sí? En el libro de Oseas, cuando habla de la paloma incauta, ¿sí? Todo esto, ¿quién simboliza? A Israel. Ahorita ya podemos decir que no solo a la casa del norte, ahorita ya es todo Israel, ya son las 12 tribus, porque mucha parte de Judá también se asimiló, ¿sí? Lo recordamos con Esdras. ¿Cuántos regresaron de Judá a Israel realmente a levantar Jerusalén y a levantar todo? Pues vemos que fue un remanente. No fue sino el del 10 al 2% que regresaron y el resto se quedaron en Medo-Persia, ¿sí? Entonces, y eso ha pasado a lo largo de los siglos. Cuando llegaron después, ahorita que se levantó la nación, también. Hoy en día hay muchos judíos que están en medio de las naciones y no quieren regresar a su tierra. Sí, entonces podemos también asociar esta profecía también con las 12 tribus en total. Entonces, y algo que vemos que por qué Dios hace esto y fue algo
que pues no lo habíamos visto, por lo menos yo no lo había visto desde ese punto de vista hasta que Joseph medio lo explicó. Y es que él dice que la naturaleza del palomo, ¿sí? Es decir, del macho, de las palomas, es diferente a las de otros animales. Él cuando escoge su pareja es una sola y es para toda la vida, ¿sí? Por eso es que él hace referencia a las 12 tribus como su paloma, una alegoría de que él nunca la va a dejar. Si vemos y si es algo que lo hemos podido ver a lo largo de la historia, ¿cierto? El Eterno nunca va a dejar a su pueblo. Y ahora sí podemos entender y dar mucho mejor entendimiento a cuando Jesús fue bautizado y descendió la paloma sobre él. Y eso lo podemos ver en Mateo 3:16. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios venía como paloma, pues que el Espíritu de Dios iba a guiar a la paloma, iba a guiar a las tribus, iba a guiar a todo el pueblo de Israel a volver a quién, a donde su maestro, a donde su Abba, a donde su Salvador, a donde su Mesías. Los iba a llevar de vuelta a su casa. Los iba a justificar, les iba a dar vida. Aquel que se extravió iba a llegar el momento en que iba a llegar a la presencia de Dios, iba a ver la cruz, iba a saber que Él te redimió, que Él te perdonó, y ibas a ser acepto nuevamente. Esa es la labor del Espíritu. Eso es lo que Dios quería mostrar allí con la paloma descendiendo sobre Jesús. Y sigue en el verso 19 del Salmo 74. No entregues a las fieras el alma de la tórtola y no olvides para siempre a la congregación de tus afligidos. No nos olvides, no olvides tus pactos, no olvides tus promesas. Sí, eso es lo que está diciendo. Y lo sigue diciendo en el verso 20. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitantes de violencia. No te olvides de nosotros. No olvides el pacto que hiciste con Abraham. No olvides el pacto que hiciste en el monte Sinaí. No olvides el pacto de David. No olvides el pacto que nos hablaste en Jeremías 31. No olvides las palabras de Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. A nivel profético, y él solo que conocía, solo lo que pasó en el monte Sinaí, solo lo que le dio a Abraham. Y Abraham no le prometió solo una cosa, le prometió muchas cosas, ¿sí? Y gracias a esos pactos y gracias a eso es que nosotros como descendencia somos benditos. Gracias a esos pactos y a esas promesas del Eterno y que gracias a que Él no se arrepiente, que gracias a que Él es justo, a que Él es verdadero, a que Él es fiel, a que Él es confiable, es que nosotros estamos acá. Gracias a su amor, gracias a su misericordia. Y va a terminar Asaf diciendo lo siguiente, no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso, alabarán tu nombre. Este verso 21 se conecta con lo que vimos con el Salmo 72, ¿sí? De que todos, él a quien va a salvar y él a quien va a levantar y él a quien va a quitar, le va a quitar y va a salvar, pues al menesteroso, al pobre lo va a levantar, le va a dar, le da verdad, y por eso es que todas las naciones le van a adorar y se van a humillar ante él. Y sigue en el verso 22, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato injuria cada día. Y este insensato que injuria, que blasfema, pues ¿quiénes son? Aquellos que no le han conocido, aquellos que desconocen las palabras, aquellos que piensan que están en la verdad, pero realmente están perdidos. Y termina diciendo este salmista, no olvides las voces de tus enemigos.
el alboroto de los que levantan contra ti sube continuamente. Y es si terminas como si acá quedara inconcluso, como diciendo, bueno, ¿y qué? Sí, como que algo falta, ¿cierto? Pues sabemos que esto es Dios hablando, sabemos que pues va a llegar el momento en el que Dios realmente va a responder esta oración, va a llegar el momento en que ya sus enemigos no se van a levantar, sino que van a tener que callar, como lo vimos en el Salmo 72. Todo esto, pues definitivamente ellos va a llegar el momento en que, ¿qué? En que todo enemigo, toda nación se va a postrar ante él, se va a humillar ante él. Ya nosotros podemos concluir este salvo, ya nosotros sabemos que debemos de confiar eternamente y completamente en Dios, que no es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, pero saber que si Dios tiene el cielo y si Dios tiene la tierra donde estamos pisando, es que todavía Dios está con nosotros, porque sus pactos no han pasado. ¿Qué dice las escrituras? Que aunque pase las generaciones, aunque pase todo, pero si el cielo y la tierra siguen en pie, sus palabras siguen firmes, ¿cierto? No han pasado, no se han quitado. Entonces es algo que podemos seguir confiando.